I want to just make a quick note before we get into the Word of God. Quiero decir una nota antes de que podamos entrar a la palabra de Dios. The beauty of being able to see kids come up and La, worship God in this way. la belleza de ver a los niños venir, ver venir a los niños y adorar a Dios. We all have a responsibility with these children. Todos tenemos una responsabilidad con estos niños. And I know Vigo might not remember, Y Vigo quizá no se recuerda, but when I was a youth coming here, pero cuando yo era un joven viniendo aquí, this was one of the father figures that I had here in the church. él era una de las figuras paternas que yo tenía aquí en la iglesia. A lot of the times we don't realize the things that we do with children Muchas veces no nos damos de cuenta de las cosas que hacemos con los niños and how we can affect them in the future. y cómo los podemos afectar en un futuro. But through a difficult time growing up that I went through, Pero durante momentos difíciles que en mi crecimiento, and being able to see a man of God stay faithful to God, y ver un hombre de Dios estar fiel a Dios, it helped give me an example of how I need to continue with him. me dio un ejemplo de cómo yo debía seguir con Jesús y Dios. So church, I implore you, So, iglesia, yo les pido, show these children the way of God. enséñele a los niños el camino de Dios. Show how awesome it is to worship our one and true God. Enséñeles cuán tremendo es adorar al único y al real Dios. And also recognize what we can learn from them. Y también reconocer qué podemos aprender de ellos. Because in this case, I want to bring up to you my own personal son. Porque en este caso yo quiero traer el ejemplo de mi propio hijo. His name is Adrian. El nombre de él es Adrián. He's 2 years old, Él tiene 2 años and he apparently is obsessed with basketball. y él está obsesionado con el baloncesto. When I go pick him up from daycare, Cuando yo lo voy y lo busco de cuido, he always pulls me to grab a basketball él siempre me busca de que yo busque una bola de baloncesto and try and get it in the hoop. y tratar de insertarla en el canasto. It's the weirdest thing because I don't really follow basketball like that. Y es raro porque yo de verdad personalmente no sigo el baloncesto. But I find funny his reaction. Pero yo encuentro muy divertido la reacción de él. Because when he gets the ball in, he's super excited, he's running around. Porque cuando él encesta la pelota, él está corriendo y bien excitado, corre. But what becomes even more interesting is when he fails. Pero lo más interesante es cuando él falla. He gets frustrated and he starts to cry and yell. Él se frustra, empieza a gritar, empieza a llorar. And at first I'm like, this is extremely silly. Why is he so upset? Y al principio estaba como, esto es raro, porque él se molesta tanto. But then I begin to think about, what am I showing him? Pero entonces empecé a pensar qué le estoy enseñando yo a él. And as I begin to just continually watch his reaction, Y como continuamente seguí viendo su reacción, God begins to show me that he has a strong desire of being in control. Dios me enseñó que él tiene un deseo grande de estar en control. Sometimes like how we do. A veces como nosotros también lo queremos hacer. And I ask myself, Y me pregunté, is it a sin to live life in a way where we feel like we have full control? ¿es un pecado vivir una vida donde creemos que tenemos total control? See, we can understand that my son reacted in an angry way Pues tenemos que entender que mi hijo reaccionó de una manera de molestia, because he didn't get what he wanted. porque él no obtuvo lo que quiso. But what about us? Pero ¿qué tal nosotros? Do we outwardly show that we get frustrated when we don't get the things that we want? Nosotros demostramos que nos frustramos cuando no recibimos lo que queremos. Are we maybe passive aggressive about the way that we begin to react unto others? Estamos pasivos y agresivos en la manera que reaccionamos a otros. Wow, you didn't pick up the bread when I told you 1,000 times to go get it. O no recogiste el pan cuando te dije 1000 veces que lo recogieras. You forgot to go pick up the kids. I told you that we're going to get out of school early. Oye, te dije que iban a salir temprano de la escuela y te olvidaste de buscar a los niños. And so God begins to show me what's going on with being in control. Entonces Dios empezó a enseñarme lo que es nosotros estar en control. Because we recognize that God is under control. Porque tenemos que reconocer que Dios está en control. And it necessarily isn't bad that we have this desire to keep our children safe. Y no es necesariamente malo en este deseo que nosotros tenemos de querer mantener a nuestros niños a salvo. Keep our home safe. Mantener nuestro hogar a salvo. Make sure that our finances are fine. Asegurarnos que nuestras finanzas están bien. But it becomes a problem when we want to go against the will of God. Pero entonces se convierte en un problema cuando queremos ir en contra de la voluntad de Dios. And this is what we're going to be looking at today, church. Y esto es lo que como nosotros vamos a estar mirando hoy, iglesia. But instead of using my son to see the dangers of going out of God's will,
So, en vez de usar a mi hijo para ver los peligros de salirnos de la voluntad de Dios, we're going to be looking at King Saul vamos a estar mirando al rey Saúl and how his direct disobedience against God shows a desire for being in control that is sinful. y vamos a ver cómo su desobediencia en contra de la voluntad de Dios vamos a ver cómo en verdad eso es pecado. And sometimes when we let ourselves get controlled by our own desires, Y a veces cuando nos dejamos controlar por nuestros propios deseos, how it draws us away from God. nos aleja de Dios. So please join me, church. So, por favor, iglesia, acompáñeme. We're going to be reading 1 Samuel chapter 15, Vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 15, verses 22 to 23. los versos 22 y 23. I'm going to read it in English, and it will be up on the screen in Spanish. So, yo voy a leerlo en inglés y pueden mirarlo en español en el screen. And we read this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. But Samuel replied, "What is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of the rams. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, he has rejected you as king." And so here where we begin to, we're going to dive into King Saul and his relationship with God and what we can pull from it. Vamos a estar mirando a la relación que Saúl, el rey Saúl, tenía con Dios y vamos a aprender de esta relación. So when we take a look at Saul and God, So, cuando observamos a Dios y a Saúl, right? If we think back a little bit to all the Sunday school classes that we had, si nos recordamos de todas estas clases de domingo que aprendimos en la iglesia, what is it that we can think of when it comes to Saul and God? ¿qué es eso que nos podemos recordar cuando miramos la relación de Saúl y Dios? And I get blown away because here is a man chosen by God. Y yo me asombro porque este es un hombre que Dios escogió. Here is a man that experienced God's power, Este es un hombre que experimentó el poder de Dios, but he consistently denied God. pero consistentemente negó a Dios. So, we're not going to have it on the screen, but if you read chapter 15 of the same book, Pero no lo vamos a tener en el screen, pero si usted lee el capítulo 15 del libro, he's speaking to Samuel, the prophet. el profeta le está hablando, profeta Samuel le está hablando. And so we know Samuel received direct word from God, and then he gave it unto the people. So, sabemos que Samuel recibe la palabra directamente de Dios y Samuel se la comparte al pueblo. And you can see that as Saul is speaking to Samuel, Y vemos como cuando Saúl está hablando a Samuel, he refers to God in two different times él se refiere a Dios en dos ocasiones. as to your God. Tu Dios, So imagine you're speaking to somebody, so imagínese hablando con alguien and you're talking about your parents, y estás hablando de tus padres. but you don't say, no, because my parents. Tú no dices, no, porque mis padres. No, because the parents of, and then put in your brother or sister's name. Y entonces de repente los padres de fulano y sutano y dicen los nombres de tus hermanos y It's hermanas. weird, right? Es raro, ¿no? Somebody who saw you grow up, Alguien que te vio crecer, somebody that took care of you. alguien que te cuidó. In this case, God who sustained Saul and made him king. En este caso, Dios que hizo a Saúl rey. But yet Saul never called him his own. Pero Saúl nunca lo llama su padre o su Dios. And so what is it that we can see from this? ¿Y qué es lo que podemos ver de esto? Saul did not have a relationship with God. Saúl no tenía una relación con Dios. We could even say that he only seeked God when it was convenient, Podemos decir que él buscaba de Dios cuando era conveniente, when there wasn't much sacrifice to it. cuando no había sacrificio o mucho sacrificio. And so chapter 15 is not the first time we see him disobey. El capítulo 15 no es la primera vez que lo vemos a él desobedecer. This will be on the screen, but when you look at 1 Samuel chapter 13, verses 8 to 14, Pues cuando vemos el primera de Samuel, capítulo 13, del 8 a 14, 8 a 14. we have another situation where Saul again defies God. Tenemos otro instante en donde Saúl niega a Dios. So it's important to understand that when Saul was made king, So, tenemos que entender que cuando Saúl se hizo rey, Samuel told him he had a couple things he had to fulfill. habían unas cuantas cosas que él tenía que cumplir.
And one of the biggest things that he had to fulfill in this case, Y una de las cosas que tenía que cumplir en este caso, he had to go to Gilgal, tenía que ir a Gilgal and he had to wait for Samuel y tenía que esperar por Samuel to sacrifice to then win a war against the Philistines. para entonces hacer un sacrificio para entonces irse a la guerra en contra de los filisteos. But that didn't happen. Pero eso no pasó. Saul allowed himself to be controlled by what others thought about instead of trusting in God. Saúl se dejó controlar por lo que otros decían en vez de confiar en Dios. And this is where we see the disobedience before he even starts the fight. Y aquí es que vemos la desobediencia aún antes de él haber empezado a pelear. And then later on again, he does the same thing with another nation. Y luego después vemos a él hacer lo mismo con otra nación. And so as I'm looking at Saul and I'm just realizing where his position, his heart is with God, Y entonces observando la vida de Saúl y ver en qué posición está su corazón hacia Dios, I begin to ask myself, who am I like? empiezo yo a preguntarme a quién yo me parezco. Right? We all do this when we read God's word. Pues nosotros quizás muchos hacemos esto cuando leemos la Biblia. La When we palabra read de about Dios. David, we say, yeah, I'm like David because I'm brave and I'm strong and I'll fight, my giants in front of me. Podemos ver a las historias de David y decir, oh sí, yo me parezco a David porque yo me atrevo a pelear contra los gigantes en mi vida. I'm wise like Solomon. O yo soy sabio como Salomón. I don't doubt like Thomas. Yo no soy dudoso como Tomás. But when we are honest with ourselves, Pero cuando realmente somos honestos con nosotros mismos, when it comes to our personal relationship with God, cuando viene a ver la relación de nosotros mismos con Dios, I want to present to you David and Saul. quiero presentarles a David y a Saúl. And what does our relationship God look more like? Y cómo de verdad esa relación se debe de ver con Dios. And I think this is a great example because they're polar opposites. Y yo creo que esto es un tremendo ejemplo porque son polos opuestos. Now, David obeyed most of God's laws, Ahora, podemos decir que David obedeció la mayor parte de las reglas de Dios, las leyes de Dios, but he was still known as the man after God's own heart. pero podemos saber también que él fue conocido como el hombre cerca del corazón de Dios. We can see from the word that he recognized when he had to repent. Podemos ver en la Biblia que nosotros sabemos cuándo él reconocía que debía arrepentirse. And so when we see David obey God, we see that he was more victorious than King Saul. Podemos ver que cuando David obedecía a Dios, él era más victorioso que el rey Saúl. So I bring up David because, again, I ask you, who are you more like? De verdad, por eso traigo la historia de David, porque le pregunto a ustedes, ¿a quién te pareces más? Do we recognize when we're trying to have control of our entire situation, ¿Reconocemos cuando realmente queremos tener control de toda la situación, like King Saul? como el rey Saúl? Or do we learn to let go and let God? ¿O aprendemos a dejar ir y a dejar a Dios? See, this is a very common phrase I hear quite a bit. Esto es una frase muy frecuente, que oigo muy frecuente. Let go and let God. Déjalo ir y deja a Dios. Jesus, take the wheel. Jesús, toma el volante. But do we understand what we're saying when we say that? Pero realmente entendemos lo que decimos cuando decimos esas cosas. Do we understand it when we say, God, you are in full control? En verdad entendemos cuando decimos, Dios, tú estás en total control. Here's my problems, Aquí están mis problemas and I'm not coming back for them. y no voy a regresar por ellos. Do we do that with God? ¿Hacemos esto con Dios? Or do we not trust Him enough and try and run back and grab our problems from Him? ¿O entonces dudamos y volvemos a recoger esos problemas y se los quitamos a Dios? I want to read to you real quick Joshua chapter 1, verse 9. Joshua capítulo 1, verso 9. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. We have to recognize where our relationship is with God Tenemos que reconocer dónde está nuestra relación con Dios so that way we can have a clear indication para que podamos tener una indicación clara as to how we will obey God. de cómo vamos a obedecer a Dios. The reason we see Saul with all these difficulties and strifes La razón por la cual vemos a Saúl con todas estas dificultades is because he didn't obey God. es porque él no obedeció a Dios. If we're like David, Si somos como David, whose life revolved around God, cuando en la vida que estaba centrada en Dios, then we will be able to determine God's will for our own lives. entonces podremos determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas. See, the more we seek of God, Lo que pasa es cuando más buscamos a Dios, the clearer his voice gets.
lo más claro que podemos escuchar su voz. But when we're careless about our walk with God, Pero cuando descuidamos nuestro caminar con Dios, we draw far away from Him, nos separamos mucho de Él and it becomes more difficult to hear His voice. y se nos hace más difícil escuchar su voz. God becomes a stranger in our lives. Dios se convierte como un extraño en nuestras vidas. So, in the way that you guys can hear me clearly now, De la misma manera que ustedes me pueden escuchar claramente ahora mismo, if I start to cover the microphone bit by bit, si yo empiezo a tapar el micrófono poco a poco, you can't make out what I'm saying. usted se le va a hacer difícil lo que yo escuchar lo que yo estoy diciendo. It becomes muffled. Se oye como un murmullo. This is what happens when we don't make God the center of our lives. Esto es lo que pasa cuando no hacemos a Dios como el centro de nuestras vidas. Right? We begin to freak out as to God. What is the business you want me to get into? Empezamos a desesperarnos y decir, Dios, ¿qué tipo de negocio es el que tú quieres que yo entre? What city do you want me to move into? ¿A qué ciudad es la que tú quieres que yo vaya? What college should I pick, God? ¿A qué colegio, a qué universidad tú quieres que yo vaya? Who should I date? Who should I marry? ¿Con quién debo salir? ¿Con quién debo casarme? We don't get direction if we're not tied to God. No recibimos dirección si no estamos unidos a Dios. It's dangerous when we forget what God's voice sounds like. Es bien peligroso cuando nos olvidamos de cómo suena la voz de Dios. And it's funny because we see it time and time again in the Bible. Y es interesante porque lo vemos tiempo tras tiempo en la Biblia. The big heroes of the Bibles, Los grandes héroes de la Biblia, David, Abraham, David, Abraham, right? Name them all. usted nómbrelos todos. They all have this same situation happen to them. Ellos todos tienen la situación que le pasó a todos ellos. They all have Saul moments where they disobey God. Todos ellos tuvieron momentos en donde desobedecieron a Dios. And so what we see is a clear indication of a desire for control. Y lo que vemos es un deseo increíble de tomar control. And imagine now with a man who was made to be a king. Imagínense esto con un hombre que estaba a punto de ser rey. Ya era rey. Ya era rey. Imagine the control and the power that he had. Imagínense el poder y el control que él tenía. But what about us? Pero ¿qué tal nosotros? None of us here are kings or queens. Aquí ninguno de nosotros somos reyes ni reinas. But how bad do we want control? Pero cuán grande es el deseo de tener control. Right? The desire that Saul had El deseo que Saúl tenía is sometimes what we have when we disobey. es lo mismo que nosotros experimentamos cuando desobedecemos. And so it makes me think of this. Eso me hace pensar en esto. How many times do we go through difficult situations and claim that it's the devil trying to take things away from us? ¿Cuántas veces pasamos por situaciones difíciles y entonces culpamos al diablo de esas situaciones? When in reality, it's God's consequences happening for our past mistakes. Cuando en realidad son consecuencias de nuestros errores y que Dios está trayendo a nuestras vidas. Why is it as Christians we have such a strong desire to fight the devil and take back our blessings? ¿Cómo es que nosotros tenemos tanto deseo de pelear al diablo y robar y tomar para atrás nuestras bendiciones? When it's possible that God is trying to teach us something through the struggle, through the removal of the thing that we want. Cuando realmente quizás es Dios queriendo enseñarnos algo a través de las situaciones difíciles de lo que hemos perdido. This happened with Saul. Esto pasó con Saúl. If things go against our plan, Si cosas empiezan a ocurrir en contra de nuestro plan, then it isn't God's will, right? entonces empezamos a decir, esto no es la voluntad de Dios. But if it goes according to our plan, Pero si va acorde con nuestro plan, then God was in the middle of the whole thing. pues entonces decimos, pues Dios estuvo en medio de todo esto. See, we're talking about relationships Pues estamos hablando de relación, because when we are close to God, porque cuando estamos cerca a Dios, we build up our discernment. empezamos a desarrollar discernimiento. When we build our discernment, Cuando entonces comenzamos el fundamento del discernimiento, we now have a clear path of where God wants us to go. entonces tenemos una clara visión de dónde Dios quiere que nosotros estemos. And so recognize, church, that when we alter God's commandments, Quiero que reconozca que cuando nosotros somos responsables con los mandatos de Dios, when we know what God is calling us to do and we decide not to obey regardless, cuando sabemos lo que Dios nos pide y decidimos desobedecerlo, we ruin everything. lo estamos dañando todo. See, because we talk really bad about King Saul, Porque hablamos mal del rey Saúl, but he had good intentions, pero él tenía buenas intenciones, but he still disobeyed. pero con todo y eso desobedeció. So we really just have to take a look and take a step back.
So, realmente debemos tomar una mirada a la situación y tomarnos el tiempo de observar. Back to 1 Samuel chapter 13, Volviendo a 1 de Samuel capítulo 13, Saul wanted to guarantee his victory against the Philistines. Saúl quería garantizar su victoria en contra de los filisteos. He knew that he had to defeat the people. Él sabía que tenía que luchar contra la gente. He understood the end goal that God had for him. Él entendía la meta que Dios tenía para él y su pueblo. That wasn't the problem. Ese no era el problema. The problem was that he disobeyed God. El problema era que él desobedeció a Dios. God gave him clear instructions when he got to Gilgal to wait for Samuel. Él le dio instrucciones claras de cuando llegara al lugar que esperara por Samuel. Samuel would have done the sacrifice, Samuel hubiera hecho el sacrificio, and then Saul would have gone out and conquered the Philistines. entonces Saúl hubiera salido a la lucha y conquistar a los filisteos. But instead he disobeys and he does the sacrifice himself. Pero entonces él desobedece y hace él mismo el sacrificio. And then with the Amalekites, it's the same thing. Y con Malaquías es lo mismo. God told him to wipe the nation of the Amalekites out. Él le había dicho lo mismo con los malaquitas, que los eliminara por completo, la nación completa. But Saul says, I'll take the king as a prisoner. Pero Saúl dijo, no, yo voy a tomar al rey como prisionero. And I'm going to take the best livestock and sacrifice him to God. Y voy a coger el mejor ganado y lo voy a sacrificar a Dios. He was so focused on the outcome Él estaba tan enfocado en la meta, en el objetivo, that he didn't care about how he got there. que no le importó cómo llegó ahí. And aren't we like this in our own lives? ¿Y no somos así en nuestras vidas? That we care so much about being able to achieve the nice house, the nice car. Que nos preocupamos tanto por conseguir la casa bonita, el tremendo carro, Right? The 2.5 kids. el 2.5 niños. We try and achieve all these different things Tratamos de lograr todas estas cosas diferentes, that aren't necessarily wrong, que no son malas, but the way that we get there is wrong. pero de la manera en que llegamos ahí sí está mal. And think about this. Y piensen en esto. Saul had Samuel. Saúl tenía a Samuel. He saw Samuel do these miracles. Él vio a Samuel Dios trabajar en milagros a través de Samuel. And he still decided to disobey. Y con todo y eso decidió desobedecer. We see God heal people of cancer. Vemos a Dios sanar a personas con cáncer. We see God do the impossible in our own lives. Vemos a Dios haciendo lo imposible en nuestras vidas. We have the Word of God in our hands. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. And we still decide to disobey. Y con todo y eso decidimos desobedecer. Our focus on the outcome, Nuestro enfoque es en el objetivo or for our own personal goals, o en nuestras propias metas. don't always align with the will of God. No siempre están en línea con la voluntad de Dios. And this is even exaggerated so much more when we don't spend time with God. Y esto se convierte en un problema mucho más grande cuando no tomamos tiempo para estar con Dios. It's funny for me because coming here when I was younger, I remember talking with Felix Robles. Es interesante porque cuando yo era joven y venía aquí, me acuerdo a conversaciones con Félix Robles. And we were talking about how I wanted to get a car. Y yo hablaba con él de que yo quería comprar un carro. And Felix tells me, well, God's going to provide the way. Y Félix me decía, Dios va a proveer. God's going to give you the car. Dios te va a dar el carro. And I prayed Y yo oré, and prayed y oré, and prayed y oré, and prayed. y oré. And God never gave me the car. Y Dios nunca me dio el carro. And I thank God for that. Y le di gracias a Dios por eso. Because if I would have gotten the car, Porque si hubiera conseguido el carro, I would have been racing around Lawrence, hubiera estado corriendo en Lawrence, no echando carrera. I would have possibly got into an accident, lo más seguro me caí tenía un accidente, probably could have killed myself me pudo haber matado, because I wanted to do things that were against the will of God. porque yo quería hacer cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. And sometimes we come into God and ask Him in the same way. Y de la misma manera, a veces venimos a Dios y le pedimos cosas de esa manera. God, bless this thing that goes against you. Dios, bendice esta cosa que está en contra de ti. But when we begin to seek God Pero entonces cuando empezamos a buscar a Dios and we begin to understand what His will is, y empezamos a entender cuál es su voluntad, we begin to draw away. entonces las cosas empiezan a trabajar. So remember, church, that road to hell is paved with good intentions. So, acuérdense, iglesia, el camino al infierno está lleno de cosas buenas. So again, we see Saul with his desire for control.
Vemos a Saúl con su deseo de controlar, But we see that also, because of his good intentions, he fell. pero también, aún con buenas intenciones, él falló. So now remember, his desire for pleasing God was not wrong. Ahora, recuerden, el deseo de él de satisfacer a Dios no estaba mal. It's like, for example, if we follow a recipe. Es como si seguimos una receta. Once we begin to deviate, Una vez empezamos a salirnos de la receta, it doesn't taste how it's supposed to. no nos va a saber como se supone que sepa. And this exactly happened to me. Y esto exactamente me pasó a mí. So for all of you here, never ask me to cook anything. So, aquí les digo una advertencia, nunca me pidan que cocine It's a nada. very bad idea. Es una mala idea. And so my brother-in-law says, hey, we're going to make some taco meat. So, el cuñado mío me dijo, mira, vamos a hacer unos tacos. So I'm freaking out. Yo estaba nervioso. He sends me a YouTube link, Él me manda una link de un enlace de YouTube. and so on the link, En el enlace it tells me to buy 7 pounds of meat. me dice que tengo que comprar 7 libras de carne. I'm making food for 4 people. Estoy haciendo comida para 4 personas. So guess what I did? So, imagínense qué hice. I bought 7 pounds of meat. Compré 7 libras de carne. I tell you, I am afraid because I know nothing about cooking. Yo estaba nervioso, no sé nada de cocinar. And as I'm going through the process, I start getting comfortable. So, empecé el proceso y me estaba sintiendo cómodo. And I'm like, okay, this isn't too bad. Esto no es tan malo, ok. I'm not really going to follow the video all the way. No voy a seguir el video, yo creo que no necesito. I'm not going to put all that salt in there. No voy a poner toda esa sal que pide. I'm going to maybe use a little bit less because we're less people. Vamos a usar un poquito menos porque hay menos gente. And thank God for my wife being there. Y gracias a Dios mi esposa estaba ahí. Because if she wasn't there, Porque si ella no iba a estar ahí, everybody would have gotten food poisoning. todo el mundo se hubiera envenenado con la comida. So again, don't ask me to cook for you, please. So, de nuevo, no me pidan que les cocine. Por For your favor, own physical health. para su propio bien. And what I love about just that really bad experience that I went through Y lo que me encanta de esa, aunque fue una experiencia negativa, lo que aprendí fue is that we do the same thing with God. que hacemos lo mismo con Dios. We come to God, Venimos a Dios, and God, we're so excited when we're asking people what to read. estamos bien excitados y le decimos a la gente lo que tienen que leer. You know, we ask, where should I start in the Bible? And we say, start with the Gospels. ¿Qué debo estudiar? Pues empieza por los evangelios. We're constantly praying. Estamos constantemente orando We're listening to all this Christian content that's available. y estamos escuchando todo este contenido cristiano que tenemos disponible And then we start to get comfortable. y empezamos a sentirnos cómodos. I'm not going to read my Bible this morning. I'm tired. ¿Sabes qué? No voy a leer la Biblia hoy, estoy cansado. My son woke up at 3 in the morning trying to get into the bed. Mi hijo se levantó a las 3 de la mañana tratando de meterse en la cama conmigo. I'll read later. Yo leo después. God, I'm really busy with work right now. I'll pray later. Dios, estoy bien afanado con el trabajo. Yo voy a orar después. God, I really want to see this series on Netflix. En verdad que es que quiero ver esta serie en Netflix. I'll listen to the sermon later. Yo escucho el sermón después. And what happens in my case, Y lo que pasa, como en mi caso, the meat that I prepared looked good, la carne que yo preparé se veía bien, but it could have caused food poisoning if it wasn't prepared correctly. pero pudo haber causado envenenamiento si no se cocinaba apropiadamente. And so us as Christians, we can look perfectly good on the outside. So, nosotros como cristianos nos podemos ver perfectamente en el afuera. We might have had somebody teach us on how to dress, how to speak, what's, the Christian lingo. We know how to speak Christianese. So, nosotros nos podemos vestir de la manera en que debemos, nos podemos hablar de la manera en que los cristianos hablan, But in reality, we're close to being spiritually dead on the inside. pero en realidad estamos muertos espiritualmente por dentro. And it all comes from being in control. Y todo viene del deseo de estar en control, Because we want to do the things that we want. porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, Because control brings us to pride. porque el control nos lleva a orgullo. I think about myself, how horrible is it when you are corrected by somebody? Y yo a veces me digo que difícil es cuando alguien te corrige. And I'm going to take advantage because Javi's not here right now. Y yo voy a aprovecharme de que Javi no está aquí. I remember sitting in the middle row with him. Yo me acuerdo una vez estaba en la línea, en la silla del medio. I must have been like 10 years old or something like that. Yo lo más seguro tenía como 10 años, algo así. And I'm being very annoying during the sermon. Yo estaba siendo bien imprudente durante el sermón. And Javi just goes, "Pop!" Y Javi me da un golpe. He's like, "Stop that." ¡Para! And it stunk because my hero corrected me. Y es interesante porque mi héroe me corrigió, But it was for my own good. pero era por mi bien.
But how many times do we try and avoid being corrected? So, ¿cuántas veces tratamos de evitar el que nos corrijan? Or maybe we try and manipulate the situation. He just got here. That's good. Maybe we try and manipulate the situation so that it looks like we're really in control or we're the good person. Y a veces tratamos de manipular la situación y nos hace ver que estamos en control y que somos la persona que está bien, está haciendo las cosas bien. I say this because control in reality permeates every aspect of our lives. Yo digo esto porque el control impacta todas las áreas de nuestra vida. This is why Paul tells us in Romans 12:2, and we'll have this up on the screen. Y esto es porque Pablo dice en Romanos 12, Romans 12:2, do not copy 12:2. the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So notice that we're looking at a transformation that needs to happen within our minds. So, presten atención, es la necesidad de que una transformación ocurra en nuestra mente. Saul did not have this transformation. Saúl no tuvo esta transformación. And so what we can pull from this is to truly obey God, Y lo que podemos aprender de esto es que para verdaderamente obedecer a Dios, we must do the things he calls us to do. debemos hacer lo que Él nos pide que hagamos. So now, join me real quick in 1 Samuel 15, just verse 22. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22. Because here's the consequence of his disobedience. Porque aquí vemos la consecuencia de su desobediencia. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of the rams. And then on there, we see that he loses his kingdom in verse 23. Y vemos que en el verso 23, él vive la consecuencia de perder el reino. Yes, it's chapter 15. Sí, el capítulo 15. But this doesn't change the fact that his perpetual disobedience took away the things that he had. So, no podemos perder de vista que su desobediencia tuvo consecuencias permanentes en su vida. So recognize that if we continue to disobey God, So, debemos reconocer que si continuamos desobedeciendo a Dios, at one point or another, the things that we want, en algún momento u otro, las cosas que queremos, the things that we have, las cosas que tenemos, will be taken away from us. se nos van a quitar. And in reality, the material doesn't matter, right? Y en realidad las cosas materiales no importan. What truly matters is what will God say to us at the end. Y lo que realmente importa es qué es lo que Dios nos va a decir al final. There's two things that God will say to us when we join him in heaven. Hay dos cosas que Dios nos va a decir cuando lleguemos al cielo. Well done, my good and faithful servant, Bien hecho, mi fiel y amado sirviente. or depart from me because I never knew you. O apártate de mí que no te conozco. What will God say to us? ¿Qué Dios nos dirá a nosotros? James chapter 1, verses 5 to 8. Santiago, Capítulo 1, versículos 5 a 8. If you need wisdom, ask our generous God, and he will give it to you. He will not rebuke you for asking. But when you ask, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. We have to make sure that our faith is truly in God. tenemos que asegurarnos que nuestra fe está realmente en Dios. When our faith is truly in God, when we ask him for things, Cuando nuestra fe está en Dios, no necesitamos pedir nada. he'll sometimes take things away, A veces se nos van a quitar cosas. and he'll require us to not look back. Y nuestro requerimiento es no mirar atrás. It's like the image that always pops up on Facebook. Esta imagen que siempre aparece en Facebook. And so it's Jesus kneeling down with the child. Y es de Jesús arrodillado frente a un niño. And the child is holding up a tattered bear. Y el niño está agarrando como un peluche. And you see behind Jesus' hand, he has a huge, beautiful bear. Y detrás de Jesús, él tiene un gran peluche. And so you can see Jesus asking for the beaten bear. Y entonces vemos a Jesús pidiendo por el peluchito que tiene el niño, To take it from the child and give him the better one. para quitárselo al niño y darle uno mejor. Sometimes the breakthrough that we're asking God for,
A veces esta transformación que le estamos pidiendo a Dios, we're the ones stopping it from happening nosotros somos los que estamos parando y deteniéndola. because we're so used to what we know. Pues estamos tan acostumbrados a lo que sabemos. We're afraid to try something new. Tenemos miedo de tratar algo nuevo. We're afraid to move Tenemos miedo de movernos because it requires us to truly trust in God. porque nos requiere de realmente confiar en Dios. So what do we do if this is our situation right now? So, ¿qué hacemos si esta es nuestra situación hoy en día? Right, it's very gloomy what I've been saying, ¿Verdad? Es bastante como penoso lo que estoy diciendo. but God gives us hope. Pero Dios nos da esperanza. See, when we claim that God is in control So, cuando declaramos que Dios está en control and we give it unto Him, y se lo damos a Él, He gives us peace. Él nos da paz. But when we try to turn around and grab it, Pero cuando nosotros nos miramos atrás y tratamos de recobrar el control, we get bitten for what we do. nos amargamos la vida por lo que hacemos. See, God is calling us today to repent. So, hoy Dios nos está llamando a arrepentirnos. It's dangerous to live a life where we feel like we're in full control, Es bien peligroso vivir una vida donde creemos que estamos en control, because in reality, we have no control. porque en realidad no tenemos nada de control. If the economy falls tomorrow Si la economía cae mañana and our houses are worth nothing, y nuestras casas valen nada, what can we do? ¿qué podemos hacer? Will freaking out do anything? Nos vamos a desesperar y no vamos a poder hacer nada. Parents, Padres, I now understand the desire of wanting to pray for your child, yo hoy entiendo el deseo de orar por sus hijos, but that relationship is between them and God. pero esa relación es entre ellos y Dios. We can help guide, Podemos ayudarlos en guiarlos, we can help lead, podemos ser líderes, but there comes into a point in our life where we can't get past the wall. pero llega un tiempo en donde no podemos cruzar más allá de la pared que tenemos. And so God, remember, is standing with full control of everything. So, tenemos que confiar de que Dios está en pie y en control de todo. But what's amazing about him is that he is not forcing you to obey. Y lo interesante de todo es que Él no te está forzando a obedecer. God is not forcing you to give him the problem that you have. Dios no te está forzando a que tú le entregues el problema. Instead, if your actions tell God that I'm going to do it myself, ¿Verdad? Le decimos a Dios, no, yo lo voy a hacer. God says, okay, go ahead. Y Dios dice, pues dale, hazlo. Let's see how it's going to work out for you. Vamos a ver cómo te va. And so here's the beautiful thing about right now, Y lo hermoso de ahora mismo, is that now there's still time to run back to God. y es que tenemos tiempo de correr hacia Dios. But there will come a time when we can't no longer. Pero va a llegar un tiempo donde no vamos a poder ir de nuevo a donde Dios. So now we must ask for his forgiveness. Eso es ahora que debemos pedir por su perdón. Not so much for the sins that maybe we've already committed, because we normally do that, right? No necesariamente por los pecados que ya hemos cometido, porque regularmente hacemos eso. But it's for the fact of thinking that we're in control. Pero es más pedir perdón por creer que estamos en control. For thinking that we can please God but please the world. Que cuando pensamos que podemos agradecer a Dios y agradecer al mundo a la misma vez. Understand that God is calling us to reflect today. Vamos a entender que Dios nos está pidiendo a reflexionar hoy. Not just as individuals, No solo como individuos, but as a church. pero como una iglesia. Because each and every single person here Porque cada una de las personas que están aquí hoy is my brother and my sister. es mi hermana y es mi hermano. And together we reflect the church. Y juntos somos la iglesia. So my question is, as a church, are we giving God a good lip service? So, mi pregunta es, ¿le estamos haciendo un show a Dios como iglesia? Or are we trying to live in the way that he's called us to live? ¿O estamos viviendo de la manera que Él nos pide que vivamos? Do we run to God first when we are confront a problem? So, nuestra reacción es ir corriendo hacia Dios cuando tenemos un problema. Do we seek through his word direction? ¿Buscamos a través de su palabra dirección? Or does God come as an afterthought after we've already struggled with our problems? ¿O Dios viene como un segundo plato después que ya tenemos el problema o hemos enfrentado el problema? This is extremely dangerous. Esto es bien peligroso. And if I'm honest, this is where I fail. Y para ser honesto en esto, yo he fallado. And so, this call is, again, not just
for you, but it's for all of us as a church. Y de verdad, el llamado no es solamente para mí, sino es para todos nosotros. Is God in the forefront? Está Dios en el primado. And so today, we're going to do something a little different. So, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Through permission of Pastor, I want to open the altar for the church. So, con el permiso del pastor Javi, voy a pedir que vamos a abrir el altar. As I call the worship team to come up, I want us to reflect and take this opportunity to pray unto God. Vamos a reflexionar a la medida que el grupo de oración se acerca, vamos a reflexionar y pedir perdón a Dios. Let's take this opportunity as a church to come to God together. Vamos a tener la oportunidad como iglesia de venir a Dios juntos. Not just admitting our own individual sins, No solamente reconociendo nuestros pecados individuales, but as a church together how we've been lacking unto God. pero de la misma manera como iglesia, cómo le hemos fallado a Dios. And what's beautiful about God is that He gives us the time. Y lo hermoso de Dios es que Él nos da tiempo. He allows us to come unto Him with repentance. Él nos permite de venir a Él arrepentidos. And so I'll read this last verse. So, voy a leer este último verso. Micah chapter 7, verses 18 and 19. Miqueas 7, versos 18 y 19. Where is another God like you, who pardons the guilt of the remnant, overlooking the sins of His special people? You will not stay angry with your people forever, because you delight in showing unfailing love. Once again, you will have compassion on us. You will trample our sins under your feet and throw them into the depths of the ocean. See, although we struggle and fight on wanting to have this control, ¿Verdad? A la medida que luchamos en querer tener control, God will not hold our mistakes over our heads. Dios no va a mantener nuestros errores sobre nuestra cabeza. God is about restoring His people. Dios es todo acerca de la restauración de su gente. All we need to do is come unto God in repentance. Todo lo que tenemos que hacer es venir a Dios y arrepentirnos. So if God is leading you to come up for prayer, So, come up. si creen que Dios los está moviendo a venir al frente, vengan, vamos a orar por ti. Remember that today is the day of salvation. Recuerda que hoy es el día de la salvación. God is calling His people today to run back to the Father. Dios está pidiéndole a su gente que corran hacia su Padre. Even as we come now in this last song to worship our Lord, Y de la misma manera que venimos juntos a adorar a Dios con este cántico, let us come together as a church in reflecting of how we need our God. vamos a reflexionar y vamos a pensar en cómo como iglesia necesitamos a nuestro Dios. And I'll leave you with this last thing, church. Y les voy a dejar con esto. Our God is a merciful and loving God. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y amoroso. And He's always been there. Y Él siempre ha estado ahí. It's just time that we recognize who He is in our lives Y es tiempo de que reconozcamos quién Él es en nuestras vidas. and how He's always been there waiting for us to call unto Him. Y ver cuándo siempre Él ha estado esperando a nosotros llamarlo a Él. God bless you, church. Dios le bendiga, iglesia.